Buenas tardes, profesor John Harold Rosa Rivera y compañeros. El tema de hoy será los orígenes del Estado y nuestro grupo está conformado por Carlos Gutiérrez y quien les habla, María Alejandra Ramírez. La primera civilización occidental griega se desarrolló en la isla Greta Florecio hacia el siglo XIII a.C., llamada Minoica. Su decadencia fue marcada por la invasión de los aqueos, que dominaron durante 3 o 4 siglos el país, alcanzando su apogeo en la guerra de Troya. Antes de la polis existió el castillo del señor, quien era el que tenía el poder limitado. Las familias que vivían en torno al castillo se reunían en asambleas y las cabezas de familias tomaban decisiones democráticamente. De esas asambleas se derivaron los consejos y luego el señor se comenzó a llamar el rey, con poderes judiciales y militares, pero bajo el control del consejo. Hacia el año de 1100 a.C. se produjo una invasión de los dorios, tribus procedentes de la Europa central. El periodo de las invasiones se prolongó hasta el año 800 a.C. y durante este tiempo se formó el espíritu de la polis como una fuerza unificadora de los griegos. Esto los hizo individualistas e indiferentes a lo que sucediera en el mundo. Pero en el siglo VII se emprendió una migración y los griegos se expandieron fundando colonias y ciudades a semejanza de su polis. Los dorios hicieron de la ciudad de Esparta su capital, organizaron una sociedad clasista en la que una minoría eran ciudadanos y el resto de la población estaba dividida en los periecos, que dedicaban al comercio y su ocupación también era militar, y los ilotas, que eran esclavizados y hacían también el cultivo de la tierra. Para mantener su hegemonía, los dorios encomendaron a Licurgo, que era un legislador de Esparta, para que diera un conjunto de leyes de carácter rígido. También estableció una especie de socialismo estatal, que era para mantener la pureza de la raza y buscar superioridad militar. Fue fundada por los aqueos que huían de los dorios. El rey protegido de estos, y luego de su muerte, los atenienses decidieron suspender la monarquía y proclamar la república entregando el poder a un arconte, que era como un gobernante. Luego dividieron los poderes en 9 arcontes. La sociedad estaba dominada por la clase eupátridas, que tenían el monopolio del poder, los caballeros, que constituían una especie de alta burguesía, los demiurgos, que eran asalariados urbanos, los campesinos y los esclavos. El arconte Solón dio a Atenas una constitución, suprimió la esclavitud y dividió a los ciudadanos en 4 clases. Los 3 primeros pagarían impuestos y prestarían servicio militar, la 4ª clase quedaba exenta de impuestos y los esclavos deberían recibir un trato humanitario. Creó un senado y se encargó de preparar y discutir las leyes. En el gobierno de Atenas se convirtió en una democracia que sirvió de modelo para las demás polis griegas. La obra de Solón fue continuada y avanzada por Pisístrato, que hizo un gobierno democrático, y Clístenes, que concentró el poder ejecutivo en el Senado. En el año 490 a.C., los ejércitos persas del rey Darío se lanzaron contra Grecia. Atenas se vio obligada a resistir sola y Esparta se fue del asunto. Finalmente, el ejército de Darío fue derrotado por los atenienses. Con esa derrota final, los griegos volvieron a ser los dueños del Mediterráneo. Después los persas, que eran como los sucesores de Darío, volvieron a atacar, pero otra vez fueron derrotados por los atenienses. Tras algunos años de inestabilidad política en Atenas, fue elegido arconte Pericles, aristócrata de ideas liberales. Le correspondió gobernar Atenas durante 40 años y con la apertura del comercio mediterráneo, Atenas se enriqueció. Estaba fundada por el funcionamiento del parlamento llamado Eclesia, que era una asamblea popular de ciudadanos. Había un bulé, que era una especie de tribunal constitucional que estaba dividido en 10 comités llamados prytanias. A cada prytania se le otorgaba un área específica, como religioso, económico o militar. El poder ejecutivo estaba ejercido por 9 arcontes, que eran escogidos por sorteo entre los ciudadanos, pero exigía una serie de condiciones para ocupar este cargo, como haber cumplido los deberes militares y religiosos. El cargo más alto lo tenía el basileo, máxima autoridad religiosa, pero en la práctica el cargo más importante era el arconte militar, comandante de los ejércitos atenienses. La organización política de las ciudades: habían 3 órganos políticos, la asamblea, que era más o menos amplia y estaba sujeta o no a influencias que pudieran limitar su soberanía.
el Consejo, que era más efectivo que la Asamblea, y su misión era vigilar de cerca la actividad de los magistrados, y los magistrados que tomaban decisiones de poca importancia y vigilaban el Consejo y la Asamblea. Aristóteles y Platón fijaron principios fundamentales del Estado. Aristóteles apoyaba la idea de escoger la mejor forma de gobierno y Platón se empeñaba en construir una república ideal. La democracia se afianzó en Atenas gracias a Pericles. Esta rechazaba la distinción entre ciudadanos activos y pasivos. En cambio, las oligarquías surgieron predominando en la Grecia continental, y estas hacían distinción entre los ciudadanos basados en la riqueza y el nacimiento. El ideal democrático tenía que triunfar en Grecia, pues era el que mejor se acomodaba a las tendencias profundas de la civilización. La aplicación práctica de la democracia griega tuvo sus limitaciones, como mantener la esclavitud, pero no con tanto rigor, y mantener las limitaciones a los derechos de los extranjeros. En Roma, el Estado se identificaba con la comunidad de los ciudadanos, la comunidad del pueblo. La idea de imperium serviría de modelo a la concentración de poderes en manos del príncipe. La fundación romana se le atribuye a los gemelos Rómulo y Remo. Rómulo, proclamado entonces rey, Roma da inicio a su vida política bajo el régimen de la monarquía. La ciudad estuvo poblada principalmente por tribus sabinas, latinas y etruscas. Los poderes del rey eran amplios, pero tenían limitaciones definidas. Al momento de su elección recibían el imperium, derecho de mandato político, militar y global. El rey debía pedir el acuerdo del pueblo sobre grandes decisiones y a través del Senado. También tenía la función de conservar la libertad, y el rey representaba al pueblo ante los dioses y era el jefe de los pontífices. Esa especie de democracia sin clases sociales funcionó mientras Roma fue una pequeña aldea, pero luego, con el aumento de la población, el rey empezó a delegar funciones extraídas del Senado. Con este aumento de población, la organización social de Roma se estratificó en 4 clases: los patricios, los clientes, los plebeyos y los esclavos. La Comitia Centuriata llegó a ser la asamblea más importante de la República. A esta asamblea le correspondía el nombramiento de altos cargos del Estado. El fin de la monarquía dejó a Roma gobernada por una oligarquía formada exclusivamente por los patricios. Los plebeyos tuvieron de su parte a los tribunos, que defendían los intereses de los plebeyos para que los patricios no aprobaran leyes injustas contra ellos. Gradualmente los plebeyos fueron obteniendo participación activa en la vida política, alcanzando el consulado. Hubieron guerras civiles porque los patricios no querían hacer acceder sus privilegios a los plebeyos. Para ser senador se requería haber ocupado los más altos cargos del Estado. La elección senatorial debía ser ratificada por el voto popular y el Senado tenía el control sobre las magistraturas y aún sobre las asambleas. La República duró casi medio milenio y se dividió en 4 etapas: la formación y consolidación de la República, la transformación de la República, la revolución plebeya y el advenimiento del imperio. El imperio se instauró formalmente en el año 27 y se dividió en 2 etapas. Primero, el Alto Imperio, que va del 27 a.C. al 284, y el Bajo Imperio, que va del 284 al 476, donde con la culminación del proceso de la caída de Roma en manos de los bárbaros, marcó el fin del Imperio Romano de Occidente.